Bueno, pues empezamos el 10º programa de Comparte tu Ventana, que ya ha pasado un mes, estamos además el 24 de mayo, cerrando Semana Laudato Si y empezando un nuevo año dedicado totalmente a la encíclica y a su implantación, a todos los retos que nos ponen desde el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, que hoy vamos a ir viendo poco a poco. Lo primero, desearos a todos feliz Pascua, que todavía estamos a caminito muy cerquita de Pentecostés, la fiesta también importante dentro de la Iglesia. Eh, Tenemos una encuesta que empezamos la semana pasada, que os pondremos luego a las 8 en el momento de parón, para que podáis también acompañarnos un poquito y darnos ideas de cómo habéis visto el programa, los que nos habéis ido acompañando durante este mes. Y vamos a pasar a presentaros a los panelistas que vamos a tener hoy. La mecánica va a ser como todos estos programas, es decir, vamos a tener hasta las 8 para que vayan hablando todos los panelistas y tengamos una tertulia con ellos, donde solamente van a hablar ellos, al resto os pedimos silenciar micrófonos, para evitar también que se acoplen sonidos de casa, de niños, etcétera. Y a partir de las 8:05, de 8 a 8:05, tendremos un parón para los que estáis en España, podáis aplaudir en las ventanas y sumaros así a comparte tu ventana con los vecinos, aparte de la ventana virtual, en ese aplauso que se le da pues, a los sanitarios y a toda la gente que está ayudando en el tiempo de pandemia, de coronavirus y de confinamiento. Y los que estáis fuera de España y tenéis otros horarios, pues esos 5 minutos de descanso que pondremos la encuesta para que podáis también ir cumplimentándola a los que queráis. Y luego veremos un poco el resultado de la encuesta. A las 8:05 volveremos y ya tendremos un debate abierto donde todos los que estáis aquí, ya sabéis que este es un programa abierto, por eso se llama Comparte tu Ventana, en ese momento podréis participar todos y ir haciendo preguntas también a los panelistas o ir compartiendo reflexiones que queráis. Entonces, voy a proceder a presentaros a quienes tenemos hoy con nosotros. Tenemos, por una parte, a el padre Fernando Fuentes Alcántara, que es director de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española, que podéis levantar la mano y así os van identificando, si queréis. Tenemos también a don José Luis Segovia, que es el vicario episcopal para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación en la Archidiócesis de Madrid. ¿Te puedes levantar la mano también? Perfecto. Tenemos también a Marco Gordillo, representando a Enlázate por la Justicia, que es coordinador de campañas de Manos Unidas. Ahí tenemos la mano. Podéis ir quitando, si queréis, vosotros los micrófonos, los que os voy nombrando, para que lo tengáis ya preparado. Tenemos también a Sandra Várez, que es periodista y responsable de medios de comunicación de la Fundación Pablo VI. Y tenemos también a Gabriel López Santamaría, responsable para España del Movimiento Católico Mundial por el Clima, que ya le visteis en el programa del miércoles pasado. Y a Eduardo Martín, que es presidente nacional de Juventud Estudiante Católica, de la JEC. Perfecto. Entonces, vamos a empezar esta charla un poquito siendo conscientes del momento en el que estamos. Habíamos preparado el programa un poquito pensando que esta era la clausura de la semana Laudato Si, pero luego la sorpresa que nos hemos llevado es que no es que clausuremos una semana, sino que empezamos un año dedicado a la Laudato Si. O sea, nos han cambiado un poco las tornas, ¿no? O sea, que estamos no al final de un momento, sino al inicio de un periodo largo que tiene aspiración a ser incluso una década, hasta la Agenda 2030. O sea, que nos va la Laudato Si, la vamos a tener bastante presente en este tiempo que nos toca. Ante todo esto también hemos estado y estamos viviendo un momento de pandemia, de confinamiento, un momento importante donde pues, hemos perdido a seres queridos, ha sido bastante duro, gente ha perdido sus trabajos y es un momento complicado, muy complicado para la sociedad. Y curiosamente la gente piensa que para el medio ambiente es al revés, para el medio ambiente ha sido todo lo contrario, ¿no? Pero ya sabéis que nosotros estamos por una ecología integral que aúna la crisis social y la crisis medioambiental, y las dos continúan y cada vez se agravan más, ¿no? Entonces, en este contexto de pandemia, donde incluso las fiestas más importantes no las hemos podido disfrutar de una forma tradicional, hemos tenido una cuaresma en cuarentena, hemos tenido una Semana Santa en cuarentena, hemos tenido en confinamiento. Hemos tenido también una celebración del tiempo de Pascua, también en confinamiento. También, como habéis visto en otros programas, los representantes de otras religiones que han venido con nosotros, como hoy, por ejemplo, hoy termina en estos días el Ramadán para los musulmanes, también ellos han vivido este tiempo de confinamiento de esta forma difícil. Pues yo quería compartir con los panelistas que nos compartiesen también su experiencia de cómo han vivido este tiempo de pandemia global,
y que además ha coincidido con estas celebraciones tan importantes. Pues os doy turno abierto y vamos a ir luego lanzando preguntas distintas, pero esta primera un poquito compartir desde la vida personal cómo estáis viviendo este tiempo y además importante a nivel de celebraciones. Pues yo, si queréis. Yo, evidentemente, como todos, un tiempo extraño, ¿no? Y a título personal lo empecé con cierta esperanza de creer que podíamos salir de la pandemia mejores, más unidos, y ahora mismo no lo tengo tan claro eso. Pero soy totalmente sincero en esto, ¿no? Ojalá hayamos aprendido algo de todo esto y ojalá podamos seguir adelante más unidos y más comprometidos con el cuidado de la casa común. Yo, por ejemplo, ¿no? Sí, en mi caso coincido plenamente con lo que dice Gabriel. La verdad que en el momento en el... ¿Hola? ¿Se te ha cortado el micrófono? Ahora. Vale. ¿Me oís? Sí, sí. Sí, coincido plenamente en lo que dice Gabriel. Cuando comenzó esta situación, que yo particularmente la viví entré en estado de shock, ¿no? No era capaz de reaccionar, ¿no? Yo me dedico a escribir, me dedico a contar cosas y era incapaz de contar nada, ¿no? Me empecé a preguntarme por qué, ¿no? Porque esto, si no era un toque de atención, si quizá no habíamos vivido demasiado al límite, tomé conciencia de mi propia vulnerabilidad y de la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Empecé a pensar después, continuando, que quizá esto nos iba a hacer mejores, ¿no? También, como dice Gabriel, que esta ola de solidaridad, de unirnos ante la tragedia, de ser responsables, de quedarnos en casa, de pensar en las personas más débiles, pues que quizá esto iba a ser un antes y un después, casi como un reseteo. Pero ahora, como dice Gabriel, tengo mis dudas, porque se ven gestos y actitudes hacia otras personas y hacia el planeta, pues que evidentemente dejan signos de que no hemos aprendido mucho. Espero equivocarme, pero ahora mismo estoy con esa sensación y en esta situación. Si me dierais luz hoy, lo agradecería. Yo estoy un poco preocupado o bastante preocupado, sobre todo por el tema laboral. Es decir, la situación de las personas, del trabajo, de las familias, va a ser una verdadera tragedia humana por lo que estamos viendo, las señales que nos está dando. Entonces, bueno, pues todo lo que nos ha dicho el propio mensaje del Consejo Pontificio, ¿no?, del Dicasterio, de que es un nuevo paradigma, yo creo que si esto fuéramos capaces de hacerlo nuestro, de que es verdad que debería ser un nuevo paradigma, lo que está claro como hecho humano y global es un hecho global total, que va a ser significativo. Nosotros no viviremos, pero dentro de 50 años se pensará de esta forma, que ha ocurrido algo como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por eso a mí me parece que es un hecho muy preocupante, que además habrá que poner las medidas necesarias para ese hecho. Yo también me uno a esa perspectiva mundial, histórica, que va a tener todo esto que hemos vivido y que estamos viviendo. Sí que creo que, bueno, este tiempo pues lo hemos vivido quizás con más profundidad algunos, ¿no? Pues por eso, por lo que no hemos podido tener el contacto y quizás, bueno, con menos estímulos externos que muchas veces en estos momentos, pues como es la Cuaresma, la Semana Santa o la Pascua, pues despistan un poco, ¿no? Aún así creo que, por ejemplo, en la semana de Pascua, pues bueno, creo que ha habido quizás un exceso de propuestas. Necesitamos vivirlo todo. O sea, creo que el cambio de paradigma también empieza por no intentar replicar lo mismo que estamos viviendo, que vivíamos antes con
con ahora. No hace falta tantísimo exceso de propuestas para vivir estos tiempos, ¿no? Dentro de que es muy bueno que haya diversidad y abundancia, pero no sé si eso también forma parte de ese cambio de paradigma. Y lo último, sin olvidar que esta profundidad es buena y esto vivirlo en comunidad de una manera más interior, pues puede ser muy bonito. No hay que olvidar lo doloroso que es, el sufrimiento que conlleva esta situación, y no hay que, de alguna manera, decir qué bien lo he vivido en mi casa con mis buenas conexiones y mis bienes y todo lo que tengo, porque ha habido mucho sufrimiento y mucho dolor. Entonces también verlo ahí desde ese dolor que nos hace sentirnos vulnerables y también sentirnos con compasión del otro. Marco, José Luis. Sí, pues yo en primer lugar, además de saludaros, deciros que el cardenal don Carlos Osoro no ha podido incorporarse ahora al principio como quería, pero en algún momento se nos hará presente en cuanto un compromiso que tiene en este momento pueda permitírselo, ¿no? Y respondiendo un poco a la pregunta, pues yo he vivido una mezcla de Cuaresma y de Pascua, cosa muy propia del tiempo litúrgico. Primero, una auténtica Cuaresma penitencial tremendamente dura, quizá por el trabajo que desempeño ahora mismo. Nos hemos encontrado pues con 1.500 personas que dependían a todos los efectos de Cáritas en espacios residenciales, residencias de ancianos, etcétera. Y bueno, pues absolutamente desbordados, angustiados por la crisis primera de tipo sanitario, por los muertos, la falta de medidas, el no tener, el no saber, una situación realmente durante un par de semanas tremendamente dura. Ha habido que habilitar los espacios que eran centros de día o centros de noche, convertirlos en espacio 24 horas, porque no íbamos a dejar a la gente en la calle, y eso suponía pues un esfuerzo de logística de personas en medio de un contexto de shock generalizado, de miedo de la gente, una situación realmente muy dura. Y la parte luego viene la que ha dicho Fernando, la social, que es la que vamos a tener ahora en el medio plazo, que es no menos tremenda. Pero la parte de Pascua ha venido pues por cantidad de la multiplicación de la solidaridad. Eso que ya es un tópico, de que las crisis sacan lo mejor de cada uno de nosotros mismos, aunque luego tenemos el riesgo que estabais apuntando de que se nos olvida con la misma facilidad. Pero simplemente digo, algunos datos. En Madrid hemos contado, se han apuntado 3.000 personas voluntarias, de ellas la inmensa mayoría gente joven de menos de 30 años. Esto en otros momentos habría sido impensable. Y yo en ese sentido de Pascua, agradezco el valor del sector más joven, de esa gente joven que a veces hemos tildado de que son light y que no tienen, que el pensamiento es un pensamiento pues eso, indoloro, que no son descomprometidos. Y la verdad es que llamaba la atención en los hospitales cuando recibían los aplausos. La inmensa mayoría de las personas que estaban en la puerta del hospital, de sanitarios, celadores, personal de limpieza, eran gente también de menos de 35 años. Es decir, los que nos han sacado adelante en buena medida sanitariamente y también como voluntarios es la gente de menos de 35 años, a la que hemos estado maltratando muchas veces sistemáticamente pues con contratos basura o con desprecios. Y eso es un signo de Pascua que sí quiero poner un poco aquí encima de la mesa. Hola, pues la verdad es que esta experiencia de confinamiento y de pandemia al final supone un conjunto de vivencias y de sensaciones, ¿no? Yo intentando recordar lo que están siendo de todas estas semanas, empiezo por el tiempo de Cuaresma, cuando comenzó el confinamiento, ¿no? Y es curioso, en esta sociedad tan acelerada en la que vivimos, en la cual no tenemos tiempo para nada y no tenemos tiempo para nosotros mismos, una realidad externa nos obliga a parar y nos obliga a quedarnos en casa y nos da la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos de una manera distinta, ¿no? Y a mí me llama la atención cómo en ese contexto y teniendo esa oportunidad en medio de algo indeseable, incluso así huimos de nosotros mismos, ¿no? Y rehuimos de la posibilidad de mirarnos y de mirar lo que hay en nuestro interior. Yo creo que esto ha sido una gran oportunidad, ¿no?
A mí me ha tocado vivir muchas cosas, desde cuando a los pocos días del confinamiento falleció uno de los profesores de uno de mis hijos. Marco, si puedes acércate, Sí. un poquito al micrófono. A ver si ahora. ¿Me escucháis mejor ahora? Ahora está mejor. Adelante, ¿Me adelante. escucháis Prueba. ahora mejor? Sí, prueba. Vale. Digo, me tocó desde eso. Perdí a mi hermana hace un mes. Yo soy mexicano, ella falleció en México después de 2 años de luchar contra el cáncer en un contexto de confinamiento y de coronavirus. Es algo muy duro. Y al mismo tiempo y junto con eso he disfrutado intensamente de la convivencia familiar, he aprendido de la biodiversidad que existe en 1 kilómetro a la redonda, he eclosionado con las nuevas tecnologías, incluso con el fallecimiento de mi hermana. En fin, ¿no? Que al final es un conglomerado de vivencias. Para terminar, quizás en la línea de todo los que habéis hablado, ¿no? Te das cuenta que al final vivimos en un mundo con tantas diferencias, con tantas desigualdades, que incluso el confinamiento acaba siendo un lujo para algunas de las personas que viven en los países más ricos, ¿no? Cuando empiezas a ver que eso no es posible en muchos de los países, y no países solamente de los más pobres, sino países como México mismo, ¿no? Donde no hay redes de protección social, etcétera, etcétera. Bueno, caes en la cuenta tanto de lo privilegiado que eres como de lo injusto que sigue siendo nuestro mundo. Muchas gracias. Vamos a dar una vuelta de tuerca distinta un poquito, porque hoy precisamente estamos recordando también, aunque sea en este tiempo complicado y difícil, pero también es una celebración de una encíclica, de un documento tan importante como puede ser la encíclica Laudato Si, que ha cambiado, como hemos visto en programas anteriores, pues muchísimo a nivel de la sociedad y a nivel también de algunos sectores de la Iglesia, ¿no? Pero siguiendo todavía en esta primera tanda de preguntas desde el punto de vista personal, ¿cómo recibisteis la encíclica vosotros? ¿Qué es lo que más os ha gustado, lo que más os ha llamado la atención? O sea, en este momento de celebración de un 5º aniversario de un documento, para vosotros este documento, ¿qué significa? Yo creo que en mi caso y en nuestro caso como movimiento no celebramos el documento como tal, ¿no? Sino evidentemente el llamado y el clamor que contiene. A mí lo que más me impactó la primera vez que leí Laudato Si fue aquella frase que dice que la justicia no es invencible, que la injusticia no tiene la última palabra, y desde ahí todo lo demás. A veces nos llama alguna gente y alguna persona y nos dice, bueno, la encíclica verde o la cosa esta ecológica del Papa es una encíclica profundamente social, y ese llamado de la esperanza de que la injusticia no prevalecerá, a mí es lo que más me ha impactado y por lo cual me mueve a trabajar por ella. Para mí, esta encíclica supuso, sobre todo, poder empezar un proceso como Iglesia española que estaba más en el planteamiento de lo que es grupos ecologistas, de lo que es un contexto de ambiente, naturaleza, poder introducirlo en algunos aspectos que tienen que ver con las diócesis, con la pastoral diocesana, y por tanto empezar a pensar en esas cuestiones que antes nos parecían un poco lejanas, ¿no? Aun cuando en la Iglesia siempre ha habido personas y grupos preocupados por esta temática. Pero yo creo que se ha abierto un camino con la encíclica. Si no hubiera habido esta encíclica, seguramente tendríamos mucho más desconocimiento de estas preocupaciones. Entonces, yo soy optimista sabiendo que es un documento de tal amplitud, con tantos temas que trata, que realmente es inagotable. Y seguramente pues tendremos que parcelar todo lo que significa esta encíclica para los años próximos. Por eso, en primer lugar, como presentación, yo creo que es un gran documento. Ahora no digo los contras que ha tenido o tiene esta publicación, pero es un gran documento que puede ser
un contenido muy favorable para el compromiso de la Iglesia. Puede ser, vamos a ver. A mí personalmente lo que más me llamó la atención fue el carácter pontifical, el carácter de puente de este documento y las posibilidades que tiene para dialogar la Iglesia con el mundo de otras confesiones religiosas, con el mundo del agnosticismo y el mundo incluso de la no creencia, ¿no? Favoreciendo un terreno común en el que podemos encontrarnos todos. Y luego al interior de la propia Iglesia, yo valoro mucho el que es un documento de un hondo calado, es una auténtica teología de la creación, supone un repensar el sueño de Dios desde la creación entendida en toda su integridad y su dimensión también antropológica, ¿no? Que le lleva a, como estabais diciendo ahora, a que no solamente es una encíclica verde, sino que tiene también que ver con la suerte de los seres humanos, con el tema de la pobreza, de la injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en mi caso lo que más me gustó es que, bueno, que aunque ya otros papas han hablado de la ecología humana, ese significado de la ecología integral. Quizá los documentos o mensajes de estos anteriores papas, digamos que no lo habían transmitido de esta manera o no nos había llegado de esta manera. Yo creo que el Papa Francisco tiene unas grandes herramientas de comunicación, es un gran comunicador y bueno, la Laudato Si creo que se ha contado muy bien. Por fin un mensaje directo que explique que la protección del planeta y de la vida humana no son dos luchas contrapuestas, ¿no? Que siempre parece que los católicos hemos estado divididos entre luchar, nosotros somos dueños del planeta y lo primero por encima está la vida humana, ¿no? Bueno, pues no. Nosotros somos custodios de la creación, no somos dueños, no tenemos que explotarla como para nuestro uso personal y para nuestra satisfacción personal y no podemos jugar con ella. Ese modo de poner el foco en los problemas medioambientales y hablar de la deuda que tenemos con las generaciones futuras, ¿no? Con todos estos jóvenes que tienen que encontrarse un planeta pues igual más destruido también por culpa de las acciones humanas, ¿no? A mí es una de las cosas que más me ha traído de esta encíclica que habla de una ecología integral de una forma muy clara. Bueno, a mí cuando la leí tenía poca idea o sea, estaba en un contexto muy distinto al de ahora. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale, sí, tenía 20 años cuando la leí, no conocía mucho más de Iglesia que lo que había vivido y lo que conocía de la Iglesia, entonces me pilló con muy poco recorrido y además la leí del tirón mientras hacía las prácticas en mi carrera, es decir, muchos sabemos que los becarios, pues hay veces que tenemos mucho tiempo libre, ¿no? Unas prácticas de 3 meses, pues tuve mucho tiempo libre y leí bastante. Y los dos sentimientos que me vinieron fue uno de sorpresa y otro de alegría. La sorpresa fue porque era una carta que la Iglesia y que un papa dirigía a todas las personas, fueran creyentes o no, fueran de otra religión, ¿no? Y a mí en mi incipiente mundo eclesial me sorprendió muchísimo. Y me dio alegría porque vi, como ha nombrado José Luis, que era un puente real entre la Iglesia y la sociedad. Esos puentes que los veía tan destruidos. Y que luego poco a poco he ido descubriendo que hay más puentes en la Iglesia, pero hay que irlos descubriendo y que creo que están a veces muy tapados entre los matojos y si echamos los matojos vemos ese puente que nos conecta con la sociedad y, por ejemplo, ahora con los jóvenes que luego también hablaremos. Entonces, pues esas fueron las dos sensaciones. Yo quería un poco recordar que desde... Espera, Juan Antonio, primero dejamos a los panelistas. Ah, bien, vale. Y a partir de las 8:05 ya todos. Marco. Bueno, sí, yo recuerdo perfectamente cuando se lanzó la encíclica, a mí me llenó de júbilo, porque en Manos Unidas llevábamos desde el año 2008 trabajando con una campaña sobre cambio climático, sobre temas de justicia climática. Y bueno, en realidad llevábamos bastante tiempo con algunas voces, tanto de dentro como de fuera, que nos hacían con más o menos claridad la pregunta de si éramos Manos Unidas o éramos ecologistas. Y de si estábamos haciendo lo que teníamos que hacer o estábamos perdiendo el rumbo, ¿no? Y entonces, claro,
escuchar y leer una encíclica como Laudato Si, que he de confesar que es la primera vez que leo de seguido una encíclica, y además que la he releído varias veces. Bueno, para mí, para Manos Unidas, pero yo creo que fue algo muy especial, entender, darle valor a todo lo que llevábamos trabajando ya tiempo antes, ¿no? Junto con eso, yo creo que también valoramos mucho desde el principio el lenguaje claro, sencillo, profundo, un análisis lúcido de la realidad, un ir a lo profundo de lo que hay detrás de los problemas de esta creación y de esta gente sufriente, ¿no? Y luego muy provocadora en términos de propuestas de cambio, ¿no? Todo ello en su conjunto hizo que desde el principio fuera algo muy, muy atractivo y muy inspirador. Yo como habéis visto, es difícil contenerse, ¿no? Porque efectivamente es una encíclica que ha movido corazones. Yo sé que muchos estaréis deseando compartir lo que os ha dicho. Vamos a esperar hasta después de las 8:05, pero para abrirlo a todos, ¿vale? Pero yo soy el primero que me gustaría ahora compartir también lo que sentí, pero vamos a pasar también a otro apartado que yo creo que es importante, ¿no? Y lo habéis mencionado un poco de pasada, ¿no? De hecho, la primera encíclica que realmente, que si no me equivoco, que realmente se hizo con ese carácter universal, abierto no solamente a los creyentes, sino también a toda gente de buena voluntad, fue precisamente la encíclica de Pacem in Terris de San Juan XXIII, pues invitando precisamente al trato de la paz entre los pueblos y cómo debe fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad, en un momento muy complicado a nivel mundial, por la crisis de una posible guerra nuclear entre dos potencias y el temor y el miedo que abarcaba a todo el mundo, porque se veía que esto pues, se nos iba de las manos también, ¿no? El sistema y el mundo, ¿no? Y sin embargo, pues volvemos ahora con esta encíclica también a un momento muy especial, también la segunda encíclica con carácter universal, abierta no solamente a los creyentes cristianos, sino católicos, sino a toda gente de buena voluntad, una encíclica que nos invita al diálogo hacia afuera, como bien decía también José Luis. Y en este bloque me gustaría dos preguntas. Vamos a intentar primero la primera o las dos a la vez, como queráis. Pero la primera sería cómo se ha percibido esta encíclica en los círculos políticos y en la sociedad civil, ¿no? ¿Realmente esta encíclica ha influido o por el contrario pensáis que no ha sido tan relevante como a veces nosotros nos pensamos? Yo, primero, si queréis, os hago esta pregunta para separarla de la segunda, que sería luego la percepción eclesial, ¿no? Pero vamos primero, si queréis saber, fuera de la Iglesia, ¿cómo vosotros que además la mayoría tenéis que hacer tratos con organismos oficiales, con instituciones civiles, o sea, con un contexto totalmente exterior a la Iglesia Católica, ¿cómo habéis percibido la acogida de este documento? Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos coloquios con instituciones de la sociedad civil. A mí me parece que es el documento que más atractivo tiene de todo el bloque de doctrina social. Por una parte, por su incidencia en las cuestiones actuales y también, como se ha subrayado, por el lenguaje. Pero también soy consciente de una cierta ambivalencia cuando sale una encíclica, pues su recorrido a veces es corto. O sea, el problema que vivimos con los documentos de la Iglesia es que duran poco tiempo en la memoria de las comunidades, de las personas. Quizá este sea uno de los documentos que tenga mayor recorrido, y lo he comentado antes, y seguramente necesitaremos años para desgranar este documento. Y además tiene muy buena prensa para poder compartirlo, como se ha subrayado aquí también, con otros grupos, sectores, empresas, sindicatos, en fin, tiene bastante capacidad. Pero tenemos el peligro, vuelvo a resumir, en este afán consumista de que los documentos, quizá por mi experiencia también en la propia conferencia episcopal, los mensajes nos duran unas semanas. Y bueno, ya han salido tremendos documentos por parte de la Iglesia oficial, algunos de ellos muy buenos, y sin embargo están en la biblioteca, ¿no?
Entonces, yo no quisiera que le ocurriera a este documento eso. Yo coincido con Fernando en que a mí me ha sorprendido muy gratamente la forma en la que muchas instituciones, empresas que, bueno, no voy a decir nombres, pero sorprendería grandes multinacionales, ¿no? Que en una charla de formación sobre cambio climático te ponen sobre la mesa la Laudato Si. Y no quiero irme a la segunda pregunta todavía, pero a mí me ha sorprendido mucho cómo estas instituciones precisamente conocen el documento mucho más que muchos cristianos. Cuando ha llegado el momento de la cumbre, la COP25, a la hora de hacer la difusión de las actividades que íbamos a desarrollar como iglesia, me ha sorprendido que muchos cristianos, muchos católicos no conocían o no saben qué es la Laudato Si. Entonces, después de 5 años, creo que igual, y no quiero entrar en la siguiente pregunta todavía, pero igual hay que trabajar todavía en el entorno de iglesia esta comunicación de la Laudato Si. Yo coincido también en esa apreciación y también Sandra también señalaba antes la manera en la que se ha sabido de alguna manera anunciar muy bien esta encíclica y por eso sí que creo que ha tenido muy buena percepción a nivel político y a nivel social. Pero también quería llamar la atención sobre otra cosa que, claro, la percepción es buena, pero la encíclica es una crítica total al capitalismo actual, a la sociedad de consumo actual y a muchas prácticas de muchas empresas, con muchos trabajadores, con el medio ambiente, es decir, es una crítica a una sociedad que actualmente es la que está imperante. Entonces, me alegro que haya tenido buena percepción, pero ojo, no todo vale, no solo con ponerlo encima de la mesa vale, hay que llevarla a la práctica y llevarla a la práctica conlleva cambiar totalmente el paradigma al que estamos acostumbrados de consumir, de vivir, de trabajar, de movernos, de relacionarnos, de sentir, de vivir al fin y al cabo. Entonces, ha tenido buena percepción, pero ojo, porque la percepción es una cosa y el cambio y lo que realmente pretende la encíclica es otra y es un cambio total de vida que lo estamos viendo, además lo estamos empezando a notar ahora con esta crisis del COVID. Yo coincido absolutamente con lo que está diciendo Eduardo y habéis señalado también anteriormente. Creo que ha habido una recepción paradójica. Es verdad que se ha recibido con frecuencia mejor fuera de la Iglesia que dentro, salvo en los sectores más negacionistas del ámbito político, ha tenido una bienvenida, pero es una bienvenida selectiva y en cierto modo también a veces interesada, ¿no? Yo creo que la encíclica, como estaba señalando ahora Eduardo, tiene unas dimensiones tanto en lo personal, en la visión de la vida, la justicia social, etcétera, que se pasa un poco de puntilla sobre esos aspectos y se cogen ciertos elementos que son importantes, pero insisto, yo creo que fuera en el ámbito político no se ha tomado en serio toda la densidad que tiene la encíclica y todas las consecuencias que supone, ¿no? Y en el tema eclesial hablaremos luego. A mí me gustaría recordar que la encíclica Laudato Si salió solo 4 meses antes de la aprobación en Nueva York de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030. Y fue profundamente inspiradora, ¿no? De hecho, el Papa Francisco estuvo en Nueva York en septiembre de ese año, estuvo hablando en la asamblea, su mensaje fue muy, muy bien acogido y no es ninguna casualidad, tiene que ver precisamente con que la comunidad internacional, en paralelo con la encíclica, precisamente hace ese vínculo entre los problemas y las cuestiones ambientales con los problemas sociales, ¿no? Y en la Agenda 2030 lo que plantea como desafío de aquí del 2015 al 2030 es cómo podemos construir un modelo de desarrollo que sea socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible, ¿no? Y el meollo del mensaje del Papa Francisco en Laudato Si es precisamente eso, con un análisis mucho más profundo que el que hace la propia agenda, ¿no? Pero esto hace que la encíclica, en el caso desde el ámbito político, no pase de moda 3, ni 4, ni 5 años después, ¿no? Porque al final sigue siendo paradigma y sigue sirviendo como referente para construir lo que toda la comunidad internacional se ha propuesto de aquí al 2030 y que sigue estando en los debates de los países, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? A ese nivel, desde sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, hemos tenido y seguimos teniendo reuniones con Laudato Si como centro, con
europarlamentarios en Bruselas, en España también y en el ámbito internacional. O sea que esto sigue retroalimentándose. Una de las cosas también que queríamos hablar era el tema ya a nivel eclesial, que por eso es la segunda parte, pero ojo, todavía sin entrar en problemáticas que podamos, eso pertenece todavía a otro bloque, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hemos visto cómo en el Congreso Nacional de Laicos se asomó tímidamente ya la ecología integral, la Laudato hizo una pequeña incursión, pero muy tímida, realmente en ese sentido, ¿no? Es decir, como que todavía no éramos como muy conscientes del poder que tiene esta encíclica de nivel de pastoral, a nivel de transformación. Entonces, ¿percibís vosotros que ha cambiado algo en nuestra forma de ejercer la pastoral y de administrar las diócesis? O las parroquias o las comunidades eclesiales? Es decir, ¿realmente este documento estamos percibiendo un cambio de acogida en la Iglesia o todavía vemos que le falta fuelle todavía, que es una propuesta desconocida en su inmensa mayoría? Creo que hay un cambio, sin duda. De hecho, las organizaciones que estamos aquí en esta llamada somos un testimonio de ese cambio, ¿no? Aquí hay muchas organizaciones de distinto color y estamos todas trabajando por lo mismo. Entonces, el cambio está ahí. Que el cambio no va a la velocidad que nos gustaría, pues también. Pero también hay que entender que la Iglesia es como un elefante, ¿no? Tiene 2000 años y moverla cuesta a veces. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando, no perder la esperanza y dejar que Dios también haga lo suyo, que nuestra siembra dé frutos luego. Cambios está generando y seguirá generando, Dios mediante, muchos más. Y luego está la parte negativa, que la vemos después, pero vamos. Yo creo que para ver la implicación de la Iglesia, yo miraría a distintas perspectivas. No solo la Iglesia oficial, en la cual me inserto como conferencia episcopal, sino también las instituciones de la Iglesia, instituciones como Cáritas, Justicia y Paz, Manos Unidas. Habría que verlo un poco holísticamente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí que me parece que se está dando, como dice Gabriel, un cambio en ciertas cosas. En las diócesis esta implicación va mucho más lenta, porque yo creo que lo que hay que es introducir esta preocupación o este interés por Laudato Si en diversos circuitos. Hablo de catequesis, hablo de campañas, hablo de mensajes, de los propios movimientos de la Iglesia que lo tengan asumido, porque si no nos vamos a quedar, como dije yo antes, un poco en la oficialidad y no camina tan rápido como nos gustaría. Entonces, hay que sacar este interés a diversos ámbitos, a seminarios, a cursos, a materiales catequéticos, etcétera, a debates. Eso es por donde lo veo yo. Un simple apunte más. Ayer nos decía Fray Eduardo Agosta, que es un carmelita, que también el papel del laico es fundamental, ¿no? En los movimientos de base. Y decía Eduardo, hay que ir a golpear la puerta de los pastores y hay que ir a golpear la puerta al párroco y decirle, oiga, hagamos algo de Laudato Si en la parroquia, vamos a preparar un círculo, vamos a preparar una auditoría energética. El papel del laico para movilizar a la curia y a los curas es fundamental. Coincido plenamente con Gabriel. Creo que el papel del laico, principalmente en este caso de los propios catecúmenos, ¿no? En las parroquias, no sé yo si este tema está muy trabajado, porque Cáritas, Manos Unidas, los que estamos aquí, ¿no? Pues se hace un trabajo ya que tiene un recorrido de bastante tiempo, ¿no? Pero en las parroquias, yo, por lo menos en la mía, yo no veo ningún tipo de formación, ni en el ámbito de la catequesis, ni en la liturgia, ni siquiera en la propia semana de la cumbre por el clima, ¿no? Que estábamos todos los católicos, digamos, un poco más concienciados y más movilizados con este tema. No ha habido ningún tipo de incidencia o de mensaje o de
concienciación con este tema. Yo creo que la Laudato Si se debería trabajar más en el ámbito de las parroquias y, como dice Gabriel, también en el ámbito de los laicos y de las personas que acompañan, ¿no? Yo veo que la acogida del Laudato Si ha pasado por varias etapas, al menos en mi perspectiva. Una primera de desconcierto, que a mí me recordaba mucho, bueno, pues la historia cuando el Papa León XIII saca la Rerum Novarum diciendo, ¿y qué hace el Papa hablando de la cuestión obrera? Este Papa está fuera de sitio y fuera de lo que le corresponde. Y primer momento de desconcierto. Uno segundo, pues con una cierta extensión de prevención, no diría rechazo, pero sí de prevención. Y después un tercer momento que ha sido cuando se ha empezado a leer, cuando se ha empezado a difundir y la gente ha empezado a comprender el calado que tiene la encíclica. Y luego yo creo que estamos en el cuarto momento, que es de una recepción, yo creo que lenta, pero efectiva. Yo voy viendo por lo que respecta a la diócesis de Madrid, y está Carlos Jesús y algún compañero más que podéis hablar con más detalle después, si acaso, pero que de 2 años para acá ha habido avances importantes, muy importantes. Ciertamente que todavía estamos muy lejos de que todas las parroquias asuman este desafío, pero se han dado pasos importantes de los que luego tocará hablar. Perdón, en nuestro caso, desde Enlázate por la Justicia, hemos tenido diferentes experiencias en diferentes diócesis, trabajando en los territorios, ¿no? Como Enlázate, sabéis que Enlázate por la Justicia es una plataforma de organizaciones católicas que trabajamos por la justicia, ¿no? Donde está Cáritas, está Confer, está Redes, etcétera, etcétera, ¿no? Y nuestra experiencia ahí ha sido muchas veces que en las parroquias no es fácil trabajar, ciertamente. Depende en buena medida de la acogida del propio párroco o de la propia iglesia, ¿no? Pero junto con eso también nos hemos encontrado con parroquias muy innovadoras, con toda esta movida de las parroquias verdes, de la sostenibilidad, de vivir de manera congruente con el mensaje que queremos transmitir. Y eso también está ahí, yo creo que es importante, ¿no? Y lo último, que a mí me parece bonito, es que buena parte de esta exigencia de congruencia nos viene por parte de los jóvenes, ¿no? Nos viene por parte de la propia gente joven que cuando se apropia del mensaje de Laudato Si, lo primero que hace es preguntarte cómo vives, ¿no? Y por qué vives de una manera y no de otra, ¿no? Y yo creo que eso también está siendo fermento de cambio en el ámbito eclesial, desde lo más local, espero que hasta otras jerarquías, ¿no? Yo solo quería apuntar que sí, que yo creo que es un tema que, hombre, hay cosas que serían impensables hacerlas ahora y hace 3, 4 años, 5 las hacíamos en cada organización, ¿no? Entonces yo creo que sí que se ha vuelto como algo un poco más transversal, dentro sobre todo de las organizaciones que estamos trabajando más en ello. A nivel pastoral en diócesis y en parroquias, pues creo que conlleva una conversión, y la conversión tiene que ser personal, comunitaria, espiritual y está claro, por supuesto, que tiene que pasar por el párroco y por los laicos que están más activamente trabajando, ¿no? Entonces, sí que diríamos que se ha vuelto un poco viral, con este término un poco más actual, pero quizás la profundidad todavía cuesta. Obviamente, hoy creo que eso es así porque hoy, 24 de mayo, comienza, hacemos 5 años de Laudato Si y el Papa dice que vamos a hacer un año de reflexión ahora. Es decir, en el 5.º año nos ha dicho, oye, que en 5 años todavía no hemos hecho lo suficiente, así que vamos a estar un año entero, vamos a dedicarle un año entero a la Laudato Si. Entonces, bueno, yo creo que eso nos da pistas de que hay que seguir. Bien, os he visto ahí que estabais ahí a punto de abordar otro tema. El Papa siempre nos está alertando, además en este sentido con mucho ahínco, ¿no? Y constantemente de la urgencia de la crisis socioambiental, de la única crisis que tenemos, ¿no? Esta crisis que integra todos los problemas que realmente tenemos, que parten de nuestra forma de actuar, sobre todo, ¿no? Pero da la impresión muchas veces de que esta urgencia no somos capaces de transmitirla, ¿no? La tenemos un poquito, como dicen por mi tierra, un poco de pachorra a la hora de, bueno, esto ya lo solucionarán los políticos, bueno, esto tampoco será para tanto, esto no es tan urgente, hay otras cosas más urgentes, ¿no? El coronavirus es muy urgente, naturalmente que lo es, pero me refiero que siempre tenemos una excusa
como para no ver la urgencia que se nos intenta transmitir tanto por la comunidad científica internacional y en las propuestas del Papa Francisco y en el dicasterio. De hecho, en el anuncio que han hecho ahora de este año anual, de un año más para continuar con la Laudato Si más profundamente, se hace hincapié en la importancia de que esto se retome, como decíais, desde las comunidades de base, desde las bases eclesiales, y estableciendo alianzas también con los organismos civiles, ¿no? Me preguntaba por ahí un poquito, ¿hemos sido capaces de transmitir esta urgencia en las parroquias, en las comunidades eclesiales? Y lo uno con la siguiente pregunta, que sería, ¿qué problemas encontramos dentro de la Iglesia realmente para transmitir este mensaje? Bueno, por mi parte, creo que se están poniendo las bases de poder introducir por lo menos esta preocupación en el lado de la jerarquía, es decir, se ha creado un departamento que nos reunimos el próximo 1 de julio, donde se tiene interés en que esto esté dentro del organigrama de la Iglesia, por lo menos ya se introduzca desde ahí, ¿no? Aunque llevamos trabajando varios años, como ya conocéis, pero de forma limitada. En segundo lugar, bueno, pues yo creo que en las diócesis hay 5 o 6 que tienen delegación de ecología integral o preocupación clara en este campo, pero hay que lograr que se amplíe esta presencia, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, pues el máster de doctrina social, en el cual estamos, Josito ha estado bastante tiempo y estoy yo, se ha puesto como módulo nuevo en el curso de este año, el de ecología integral. Todo eso yo creo que lo que hace es abrir caminos para que esto vaya siendo algo dentro, como se llama ahora, de la agenda y de las preocupaciones, pero fundamentalmente, y aquí está Eduardo de Lager, yo creo que, por ejemplo, el ámbito de la juventud, siempre que nosotros hemos trabajado, y aquí se ha citado el Congreso del Apostolado Seglar, yo creo que uno de los grupos más impulsores de todo esto debían ser los jóvenes, ¿no? Y ocuparse de ello para que sea así, ¿no? Porque es que es una encíclica que sobre todo aterriza en los jóvenes. Redundando en lo que dice Fernando, a mí me parece que es básico el que exista una delegación, secretariado, comisión, el nombre es lo de menos. En el caso de Madrid, la experiencia es que si no hubiera habido esta comisión de ecología integral como mediadora entre la encíclica y el resto de órganos de la diócesis y las parroquias y el pueblo de Dios, habría sido mucho más complicado dar pasos. Ellos son bien conscientes de las dificultades que existen a la hora de conseguir que el espíritu y la letra de Laudato Si entre, pero me parece que es una mediación absolutamente fundamental y clave, ¿no? Grupo de personas que estén dando la lata continuamente, que estén motivando, y además grupo de personas, pues como es el caso, con un nivel de competencia muy alto y que nos ponen las pilas a todos, ¿no? Y en ese sentido yo recuerdo como muy determinante la presentación que hicieron los compañeros de la Comisión Diocesana al Consejo Episcopal. Pues es clave, es decir, o conseguimos que todas las estructuras cale lo que supone la Laudato Si, o tenemos, si no, una especie de remedo caricaturesco de la encíclica con a veces pensando que tiene intereses espurios o de naturaleza política o izquierdosa o no sé qué cosas, y eso dificulta la recepción. Yo insistiría en eso, en elementos mediadores en las diócesis que articulen el espíritu de la encíclica con el resto con las parroquias, arciprestados, comunidades, etcétera. Don Carlos, por si quiere usted saludar. Bueno, buenas tardes a todos. Perdonadme que llegue tarde, pero vengo de otra reunión. Esta no de videoconferencia, pero de otra reunión. Y gracias sobre todo a la Comisión Diocesana por organizar con motivo de la Laudato Si estos encuentros que habéis tenido durante todo, estas ventanas que habéis tenido durante todo este tiempo, ¿no? Agradeceros de corazón, ¿no? A mí me parece que
bueno, lo que nos dice el Papa en la Laudato Si, vemos que cada día es más importante y más necesario el poder nosotros vivirlo y priorizarlo en nuestra vida. Y yo agradezco a la Comisión Diocesana la sensibilidad que está dando también a nuestra Iglesia Diocesana. Creo que ha sido un aporte fundamental y sigue siéndolo. Por eso yo os invito a la Comisión a agradeceros todo lo que estáis haciendo. A mí me parece que esto es un beneficio no solamente para la Iglesia, para los cristianos, tomar conciencia de algo que es esencial, sino es para toda la sociedad. Esta pandemia, este momento que estamos viviendo, está dicho ya por muchos, ¿no? Es un momento también donde nos damos cuenta de este comienzo de una nueva época, donde la crisis ecológica real, la ecología humana y toda la ecología que nos acompaña, es necesario reafirmarla y reconocerla en las dimensiones reales que tiene. Muchas gracias a todos. Nada más que quería deciros esto y continúo con vosotros el tiempo que estéis. Muchísimas gracias. Luis todavía no se conecta aparentemente en pantalla, así que vamos a empezar con esta segunda parte. Vamos a agrupar para terminar lo antes posible, dejar tiempo para que todos participen. Retomando un poco el sendero de la esperanza, decíamos que se podían apreciar que en estos últimos 5 años, como bien decíais, sí que ha habido ciertos cambios. Por eso me he puesto un poco el fondo del bosque. Vamos a ver esto un poquito más verde, más frondoso. Ha habido muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a intentar ver entre todos si somos capaces de sacar adelante, o sea, sacar estas propuestas que han ido surgiendo, como bien decía Fernando, por ejemplo, en distintas diócesis, pero iluminar también un poquito, dar a conocer estas iniciativas que ya se están llevando a cabo en base a la Laudato Si en España, ¿no? Entonces, podéis hablar libremente. La idea es un poquito esto, ¿no? ¿Qué proyectos directamente han surgido en nuestras diócesis, parroquias, nuestros movimientos, nuestras comunidades, que tengan, digamos, también ese contexto de Laudato Si, o que han surgido a raíz de la Laudato Si? Con libertad. Bueno, a nivel España, como decís, hay varias diócesis y arquidiócesis que ya tienen su comisión, que ya tienen incluso su delegado. En el caso de Cáceres, por ejemplo, hay avances. Hay escuelas católicas que tienen huertos, tenemos huertos en antiguos conventos o en huertos abandonados de conventos, tenemos el caso de Poblet, tenemos la Catedral de Mallorca con energías renovables. Hay infinidad de casos y cada vez son más. Yo recuerdo hace 4 o 5 años, cuando había que hacer algún encuentro para presentar Laudato Si en España, nos volvíamos locos porque había 4, ¿no? Y decíamos siempre los mismos. Y la parroquia de las Rosas salía por todos los sitios. Ahora, gracias a Dios, hay mucho más de lo que tirar y eso es una señal de que la cosa va calando. Y a nivel global, sin duda, hemos visto estos días durante la semana Laudato Si, miles de eventos a nivel global y miles de proyectos que ya están funcionando en todo el mundo, desde energías renovables hasta catequesis, hasta escuelas, en fin, que poco a poco va la cosa funcionando. Yo valoro primero el hecho de la comisión misma, su propia existencia, pero también pues los cursos que se han dado a los seminaristas, que indudablemente constituyen un avance fundamentalísimo, ¿no?, en la toma de conciencia de lo que supone la ecología integral, ¿no?, dentro de la formación teológico y teológico-pastoral. Por otra parte, también la encuesta que estáis desarrollando en la comisión a las parroquias, orientada a conseguir un compromiso mayor de las parroquias con la sostenibilidad. Y por no mencionar otras muchas que luego saldrá, es que estáis aquí varios miembros de la comisión, pues también el aspecto formativo, ¿no?, la presencia del tema de la ecología integral, por ejemplo, en las escuelas itinerantes de formación social de la diócesis y en otros muchos espacios que están contribuyendo a que llegue a todo el pueblo de Dios esta preocupación por la ecología integral, ¿no? Yo valoro el que hayamos tenido 3 seminarios que hemos celebrado anualmente con temas, por una parte, dinamizar que las diócesis
puedan empezar a ir participando en estos seminarios que son de convocatoria nacional. El hecho de que hayamos colaborado diversas instituciones en el planteamiento de esos seminarios y seamos realmente los agentes activos en esos seminarios, y también el que uno de ellos dedicado al debate con expertos, con empresas, con personas de ONGs, en fin, llevar Laudato Si a la sociedad civil fue una experiencia muy bonita y muy interesante que yo creo que hay que multiplicar. Sí, yo para no repetirme, para mí uno de los del antes y después, ¿no? El revulsivo que yo vi Iglesia en salida totalmente fue la marcha por el clima. Los que estuvimos allí, pues os veo a muchos de los que estáis aquí, que estuvimos en aquella marcha, pudimos ver un poco la sorpresa con la que la gente de fuera de la Iglesia veía que la Iglesia estaba participando en una convocatoria como esta, ¿no? Creo que la alegría que se transmitió, el mensaje que se dio, fue un antes y un después, al menos en la Iglesia en España. Voy a avanzar otra pregunta. Ya sé que no habéis contestado todos, pero porque nos quedamos sin tiempo, ¿vale? No penséis que quiero cortar a nadie, pero es que si no, no avanzamos. Una pregunta muy importante que además yo creo que aquí Eduardo nos puede dar también mucha luz, ¿no? Una de las cosas que nos dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si y en muchos de sus mensajes es sobre la justicia intergeneracional. Y lo habéis más o menos mencionado, ¿no? Es decir, la importancia de los jóvenes en todo este movimiento que hay detrás de la encíclica Laudato Si. ¿Cómo estamos escuchando a los jóvenes en ese sentido? ¿Nos estamos acompañando? Vemos que hay un movimiento Friday for Future, vemos que hay otros movimientos por otros lados que intentan también aglutinar a los jóvenes. ¿Cómo estamos haciendo este proceso? ¿Pensáis que es de forma adecuada lo que estamos haciendo? Bueno, yo por referencia, sí, bueno, obviamente la tendencia general de la Iglesia, pues con el sínodo de los jóvenes, y desde ya la Laudato Si, como tú decías, sí que decía que había un párrafo, no recuerdo el número, en el que los jóvenes están pidiendo un cambio, están pidiendo un nuevo plan, un plan de acción ante esta realidad que es la emergencia climática, ¿no? No sé si esos jóvenes eran los de España, no, me cuesta creerlo, creo que era más en Latinoamérica, por lo que luego leo en la exhortación apostólica de Querida Amazonía, que también quería traerla aquí, que me parece un documento muy interesante. Sí que hay esta tendencia general a la escucha de la juventud. No sé hasta qué punto esta tendencia general viene dada por una necesidad de la Iglesia, por un envejecimiento bastante claro de la Iglesia, ¿no? Tanto a nivel de edad como a nivel de estructura. Entonces, bueno, sí que se están dando pasos. Creo que la ecología y la juventud son los dos puntos que la Iglesia más fuerte ha cogido en los últimos años. Luego en la práctica, pues bueno, como todo, esa conversión tiene que también que hacerse ver día a día en esas parroquias, en los movimientos, con los sacerdotes, con laicos, y eso pues cuesta más, porque es una cosa que lleva más tiempo, pero es como esa conversión ecológica de la que hablábamos. Entonces, la tendencia general es buena, tanto a nivel eclesial como social, pero la práctica cuesta dar esos pasos importantes, va lento. No quiere decir que yo diga que no tiene que ir lento, pero desde luego hay cosas que se identifican y se dicen, hombre, no podemos hacer esto de esta manera, ¿no? La escucha también conlleva el diálogo de tú a tú con el joven, el sentarse en una mesa y como aquí me llama Carlos y me llama, oye, ¿quieres ser panelista? Uno más, es decir, aportar el resto desde mi experiencia. Entonces yo creo que por ahí van los pasos, ¿no? Esos pasos de trabajar tú a tú y luego simplemente, pues bueno, no obviar la llamada que para la juventud quizá a muchos de ellos le ha despertado la lucha climática, ¿no? Como nombrabas el movimiento de Juventud por el Clima de Friday for Future, pues bueno, obviamente eso no se puede obviar, ¿no? No hay que tener tampoco una confianza ciega en que eso nos vaya a salvar de todo, ¿no? Y dejarle todo en manos de los jóvenes, sino introducir aquí el aspecto del acompañamiento que tanto también incide el Papa, incide la Iglesia en estos últimos años. El acompañamiento a esos jóvenes que parece que hemos tomado la lucha climática como algo en lo que realmente nosotros estamos muy afectados porque somos una generación que quizás puede la primera que puede hacer algo para cambiarlo y encima también la última que puede disfrutar del estilo de vida que
que habéis disfrutado, por ejemplo, aquí la mayoría. Si seguimos con ese estilo de vida, yo no creo que mis nietos conozcan este mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso nos alienta a que con un acompañamiento de los adultos hay que escuchar y trabajar con los jóvenes porque sería absurdo mirar a otro lado. Sería absurdo mirar a otro lado a la cuestión ecológica, sería absurdo mirar a otro lado la cuestión de los jóvenes y todo unido, todo relacionado, igual que sería absurdo también mirar a otro lado y no pensar en los jóvenes, en la ecología y en la mujer, que es el tercer punto que yo creo que une toda esta relación. Por último, y esta es la última pregunta panelista, si abrimos, Marcos, si quieres decir algo también en este campo. Te doy micro, perdona. Ahora. Vale, gracias. Yo solamente quería añadir, en el caso del tema jóvenes, con el que hemos estado trabajando bastante desde Manos Unidas, que a mí me parece que en la generación actual de gente joven hay una sensibilidad bastante fina y bastante grande respecto de todas las cuestiones ambientales, que hace que una encíclica como Laudato Si sea profundamente significativa para ellos y que tenga una gran capacidad de convocatoria. Esa es la que está siendo nuestra experiencia. Estamos trabajando con campamentos sostenibles con jóvenes, con el tema de cambio climático, COPs, acompañando a los jóvenes en las COPs, etcétera, etcétera, y además vinculando todos los temas ambientales con los temas de justicia social y con nuestros propios estilos de vida. Y ese conjunto es profundamente significativo para los jóvenes que hoy buscan una sociedad mejor, ¿no? Y entonces me parece que tenemos un regalo con Laudato Si y que tenemos mucho que hacer con los jóvenes trabajando con Laudato Si. Pues vamos a la última pregunta de los panelistas, yo creo que la vamos a abrir en general para que ya podáis ir participando, levantando la mano virtual que tenéis, como ha hecho Teresa Molina, por ejemplo, o como ya sabéis que es habitual. Voy a intentar daros acceso a todos al micrófono, pero ojo, había alguien por ahí que estaba intentando boicotearlo. Si veis que se os apagan los micrófonos, empezaré a dar solamente micrófonos a los que habéis estado asistiendo asiduamente, porque sois los que sabemos que tenemos controlados, ¿vale? Más o menos sabemos quiénes sois. Los que no comparten vídeo, no les daremos micrófono por una cuestión simplemente de seguridad, al no saber quién está detrás de la imagen, ¿vale? Y es un poquito para controlar el boicot que nos han intentado hacer hace un rato, ¿vale? Más que nada. Pero la última pregunta ya abierta va a ser esta, y es, bueno, volviendo al campo de la evangelización. Vemos que nos acercamos a los objetivos de desarrollo sostenible tanto desde la sociedad civil como desde el dicasterio del Vaticano. De hecho, en este anuncio de un año para para trabajar la Laudato Si, más que celebrarla, para implantar sus propuestas, vemos que se nos guiña el ojo de este es un año, pero realmente es una década. Tenemos un límite que es la Agenda 2030, donde a nivel mundial los líderes del mundo, a nivel político, empresarial, religioso, pues tendrán un poquito también que rendir cuentas de esa agenda global, si se ha cumplido o no se ha cumplido o por dónde vamos, ¿no? Y tenemos iniciativas importantes desde el Vaticano, desde el Parlamento Europeo, desde Naciones Unidas. Vemos cómo hay congresos, seminarios, es decir, se está trabajando muchísimo para movilizar a todos los líderes de la sociedad en todos sus vertientes para que se trabaje precisamente este cambio, ¿no? Este nuevo paradigma de convivencia y de este nuevo estilo de vida, que no sea un volver a una normalidad anterior, sino soñar con un mundo nuevo, ¿no? Con un mundo más sostenible, pero también más humano en el sentido de más fraterno y una fraternidad universal, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo soñamos este tiempo nuevo, ¿no? Esta segunda oportunidad que parece que se nos brinda después de la pandemia, de algo que nos ha hecho golpear los cimientos con la importancia que podría haber tenido un conflicto bélico, pero sin la destrucción, digamos, de ciudades y de recursos, como sí que podría haber tenido una guerra de verdad. Pero ¿cómo se nos plantea este nuevo tiempo? Y aquí ya os voy a liberar el sonido. Si queréis los panelistas o don Carlos, si queréis comentar algo al principio, y ya va a ser libre. No se trata de dar ahora grandes charlas, sino pequeñas aportaciones para que todos hablemos, no monopolizar. Entonces, Teresa Molina tiene la mano levantada desde hace 10 minutillos por lo menos. Te doy acceso
Voy a desactivar el silencio. Te estoy pidiendo el micrófono, Teresa. No silenciar, ya. Ahora, ya. ahora. Fenomenal. Bueno, pues voy a ser breve porque es verdad que tenemos que turnarnos todos. Primero, dos cositas nada más. Primera, que como yo estuve en exteriores haciendo temas de cambio climático y medio ambiente en la época de la encíclica, pude enterarme una cosa muy interesante que quiero compartir, por si no la sabéis, ¿no? Que es la relación entre el mundo secular y el religioso, que me gustó mucho. Que es que me enteré que el ministro de ese momento, el asesor de Hulot, o sea, en ese momento el primer ministro francés era François Hollande, ¿no? Que es un socialista. Bueno, pues él, su asesor mediático, que era Nicolas Hulot, que es un señor muy mediático de esa época, que era asesor para el planeta, el que estaba preparando la cumbre del clima que iba a tener lugar en 2015, en diciembre, pues fue varias veces al Vaticano a ayudar a hacer la encíclica. Entonces me gustó mucho porque yo pensé que, ves, eso en España posiblemente un gobierno socialista no invitaría a, ¿sabes?, mandaría a alguien a Roma para hacer la encíclica. Me hizo gracia que luego ves en esos países que son laicos, luego son laicos, pero son... Bueno, en fin, eso para que quede entre todos. Eso como idea que me gustó mucho. Y luego, una cosita solo, que yo creo que, curiosamente, a mí lo que me impresionó del Papa en la encíclica es esa relación del derecho al acceso al trabajo y de todos. O sea, que todos tenemos derecho al acceso al trabajo y unirlo con una solución medioambiental. Que yo creo que es profético, porque, a ver, ahora mismo el acceso al trabajo va a ser más complicado aún de lo que ha sido hace 5 años. Y lo que dice el Papa ya da una solución, dice, vamos, hay que hacer con tecnologías ambientales, con agricultura local, etcétera, es una forma de crear más puestos de trabajo porque la economía tal cual, las empresas no son capaces. Entonces, por eso yo, José Luis Segura, ¿no?, dije al principio que no es una encíclica comunista. No, comunista no es, desde luego, porque los comunistas no resuelven este problema con eso. Pero sí es revolucionaria porque, en el fondo, sugiere que cambiemos a una cosa que ningún político ahora mismo, ni el nuestro, ni los alemanes, yo creo que son suficientemente audaces y tienen suficientemente músculo para poner en práctica eso, cambiar a una relación, por ejemplo, el mundo agrícola local, etcétera. Y en fin, que es tan bonito que el Papa haya sido hasta profético, porque ha dado hace 5 años una cosa que ahora sí que sí. Entonces, bueno, ya veremos si dentro de unos años, si la crisis, porque desde luego ya, y con esto acabo. Os dais cuenta que en 2008 hubo una supercrisis, ¿no? ¿Y cómo la resolvieron los gobiernos? Metiendo dinero, ¿no?, para hacer lo que dicen los americanos, business as usual. O sea, yo meto mucho dinero y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero claro, lo que no tengo yo muy claro, y yo no soy economista, yo soy licenciada en Derecho, pero lo que no tengo muy claro es que metiendo más dinero ahora, ¿no?, de muchas formas cada gobierno mete el dinero como cree que quiere que meterlo, vamos a, con la misma economía que tenemos ahora, crear los trabajos que hacen falta. O sea que eso lo dejo ahí, pero vamos, que el Papa fue profético. Muchas gracias. Juan Antonio, por alusiones que querías haber hablado al principio casi del programa, te doy audio. Tienes que reactivar. Ahora. No, no te oímos. No tienes el micrófono, o sea, lo tienes activado, pero no te oímos. Ahora sí, ¿no? Ahora. Yo solo quería señalar un poco que para mí fue como la encíclica como muy bienvenida y esperada, en cierto modo. Hacía tiempo que era importante que la Iglesia tuviese una voz y además tan autorizada como esa. Eso era un poco básicamente lo que yo quería aportar, un poco a la pregunta de qué pensaba sobre la encíclica. Perfecto. Eduardo, tenías mano levantada. Gabriel, también. Sí, ya por una última intervención, así para ya dejar al resto. Decías a nivel político, a nivel de la Agenda 2030, pues me he leído hace poco un libro de un par de ecologistas activistas aquí españoles por el clima, que es un manifiesto sobre el Green New Deal, que parece que es como ese pacto por el clima que se va a hacer a nivel europeo y mundial, perdón, porque comienza en Estados Unidos. Bueno, que parece que es el que nos da un poco de esperanzas a esos niveles que cuesta que llegue, o que cuesta que te creas muchas veces
muchas cosas que cuentan. Entonces, simplemente como idea final, la metáfora que utilizaban es ¿qué hacemos qué nos dicen que hay que hacer cuando hay un incendio? Cuando tu casa está incendiada, está en llamas, como dice Greta Thunberg, ¿no? Pues lo que hay que hacer es mantener la calma y con tranquilidad intentar buscar una salida de emergencia, es decir, ganar tiempo. El Green New Deal, la Agenda 2030, las políticas europeas nos van a ganar tiempo para esta década decisiva. Tenemos que mantener la calma, no caer en esos catastrofismos, pero ir con las acciones que nos lleven a esa salida de emergencia. También por acabar con ese mensaje de esperanza, pero de cierta esperanza, pero con mucha necesidad de buscar, porque estamos en llamas. Y cuando estamos en llamas nos quemamos. Gabriel, después Marta y después María del Carmen, de Barcelona. Yo por dar también un mensaje final, y es una breve referencia. Tenemos los ODS, pero también tendremos este año los OLS, los Objetivos Laudato Si, en los que está trabajando el dicasterio para trazarnos una línea también a seguir. Pero para terminar, yo tengo como 3 sueños, un poco para este año que viene, ¿no? Por un lado, yo sueño con una iglesia que escuche. Decía el otro día, el Papa Francisco nos decía que su conversión ecológica empezó en Aparecida, en Brasil, escuchando a los obispos de la Amazonía que reclamaban sobre esto. Él no tenía el tema de la ecología incorporado y escuchó y avanzó. Una iglesia que escuche, una iglesia que se abra, que sea receptiva, como ha sido Don Carlos en Madrid, para que la Comisión de Madrid esté activa, y una iglesia que no pierda la capacidad de la denuncia profética, incluso cuando vaya en contra de los propios intereses económicos o políticos del momento. Que tengamos esa capacidad y que la recuperemos de la denuncia profética. Marta, estoy reiniciándote, ¿puedes? Sí, ¿me oís? Sí, perfecto. Vale, nada, pues nada, enhorabuena por el programa, enhorabuena también por los ponentes y por este cierre de lujo de la semana Laudato Si e inicio de este año Laudato Si. Yo quería comentar de un poco lo que habéis dicho antes de las encíclicas cuando dicen que son para hombres y mujeres de buena voluntad. Vamos a añadir en mujeres ahí. Bueno, Caritas in Veritate también era una encíclica que también se planteaba para todo el mundo. Y yo recuerdo, Sandra ha recordado la marcha por el clima de ahora, la reciente del año pasado, pero yo ya recuerdo cuando salió la encíclica que ha mencionado Marco, estábamos yéndonos a la COP21, también hubo una marcha por el clima muy importante y recuerdo sobre todo, y quiero hacer el matiz de los medios de comunicación, como muchas veces los periodistas y los medios de comunicación, como en esa ocasión, por ejemplo, recibieron Laudato Si de una manera que los católicos como que nos daba vergüenza, esos miedillos, esos reparos que a veces tenemos los católicos de hacer y de sacar pecho de documentos tan buenos como los que tenemos, que lo habéis mencionado también. Y a mí recuerdo ir a una charla de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Yo iba ahí como en plan discreta y me encantó pues escuchar a periodistas de medios como The Guardian y medios muy importantes diciendo cómo el Papa se había convertido en la figura más importante de la defensa del medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente que le echemos valor, que no tengamos complejo en comunicar las cosas y lo que habéis comentado de los jóvenes. Están deseando, han acogido muy bien Laudato Si, la han entendido muy bien y yo creo que esto solo acaba de empezar, ¿no? Era solo esto. Muchas gracias. Mari Carmen, y luego Adela y luego Javier. Hola, pues buenas tardes aquí desde Barcelona o cerca de Barcelona. Yo lo que creo es que realmente la Laudato Si está incluso por encima de los ODS. Los ODS, cuando se plantearon, bueno, ahora no importa, yo estaba en un comité de sostenibilidad de la Generalitat y nos explicaron el origen, ¿no? Y es como una especie de obra de Dios porque realmente mucho interés no tenían en los ODS los países cuando se plantearon, pero realmente han tenido muchísimo más impacto de lo que sus creadores esperaban, ¿no? Entonces es una forma de llegar a la gente de todo el mundo, diríamos creyente o no creyente. Pero la Laudato Si va más allá porque va a la profundidad espiritual y la necesidad de sacar adelante estos objetivos implican un cambio de vida, implican una mayor austeridad o sea, lo que se ha venido hablando precisamente estos días, ¿no? Entonces, la Laudato Si es que aporta
el valor espiritual y el valor, o sea, la fuerza para tener que renunciar, para tener que cambiar, aparte ya del valor de la creación en sí misma, ¿no? Como obra de Dios. Entonces, creo que incluso está por encima y creo que realmente ha sido una buena oportunidad y, desde luego, el papel de los jóvenes será fundamental, ¿no? Me alegro mucho de ver a Eduardo aquí y a alguna otra persona joven, ¿no? Porque normalmente en muchos entornos somos población de riesgo, como dicen con el coronavirus. Entonces, lo que sí que tendría es una pregunta que a mí ya sabéis los que me visteis el primer día que me preocupa, y es el tema diocesano. En Cataluña, evidentemente las congregaciones religiosas en general han acogido muy bien la Laudato Si. Algunas de ellas las han puesto en las preferencias, como en el caso de los jesuitas. Tenemos el movimiento de Justicia y Pau con Ecoparroquia, pero lo que tenemos muy muerta es la diócesis. Es decir, desde la diócesis no parece como si no existiera la Laudato Si. Y tengo una pregunta sobre, que yo no estoy tan al día desde aquí, para el cardenal, ¿no? O sea, desde la conferencia episcopal, ¿cómo se aborda el tema de la Laudato Si? Y si desde la conferencia episcopal se propone, ¿no? Se incita a las diferentes diócesis obispos a promover la Laudato Si dentro de sus diócesis y sus parroquias. Esta sería mi pregunta para el cardenal Osoro, a quien agradezco muchísimo su presencia ahora. Yo no sé si tengo que contestar. ¿Me oís? Sí. Adelante, don Carlos. No sé si tengo que contestar ahora o no. Si quiere por alusiones, para luego dar paso al resto que ha pedido palabra. Por alusiones, María del Carmen, yo creo, ahí está Fernando, en la conferencia como tal nunca se ha tocado el tema de los Laudato Si. Tan es así que yo vi el cielo abierto cuando Carlos fue de los primeros que me habló con otro grupo de la posibilidad de crear esta comisión, que junto con el vicario al que se le encargué yo, el vicario episcopal de Desarrollo Integral, Luis Segovia, que está con nosotros, me parece, aunque yo no le vea ahora, pues lo ha alentado, lo ha llevado a cabo. El verano pasado se hizo una experiencia importante. Es decir, yo creo que es algo necesario y es fundamental. Yo creo que no hemos entrado, de hecho, en este nuevo paradigma de convivencia que plantea la Laudato Si, de convivencia humana, en la cual no está exento Dios. Al contrario, yo creo que hay importancia a lo que fue creado, ¿no? Y que nos manda cuidarlo y no estropearlo, y sostenerlo y ahondar en todo lo que fue creado, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay dos sustantivos que son esenciales y que no podemos olvidar nunca, cuando de verdad nos situamos ante todo lo creado. Y esos sustantivos que no son adjetivos, son hijos y hermanos. Son sustantivos fundamentales. Cuando nos sentimos, por una parte, hijos, que se nos ha dado algo y que tenemos que cuidarlo, y que tenemos que hacer posible el desarrollo de todos, porque todos son hermanos nuestros, y el desarrollo también, el ecológico, que supone también el respeto a los demás. Es decir, a mí me parece que esto es esencial. Ahí está Fernando, yo no sé si a nivel de su secretariado se está haciendo algo, pero a mí me parece que no es por dárnoslas, pero de los primeros sitios donde se ha comenzado a trabajar, gracias al entusiasmo del presidente de la comisión, de Carlos y de José Luis Segovia, que lo ha alentado también, pues yo creo que esto es importante. Y esto hay que llevarlo a la Iglesia. Es decir, a mí creo que hay que volver a descubrir que el nuevo paradigma de convivencia está precisamente ahí también en la Laudato Si, que supone, por supuesto, también un vuelco a todos los sistemas educativos que tenemos, también al que se está haciendo ahora en España. También. Y eso nos tenemos que empeñar todos. No es una cuestión de los curas. Y no es cuestión de religión, no es cuestión de situar
esto que os decía, este paradigma de convivencia en el cual si el 99% de los seres humanos que habitan este mundo creen en la trascendencia, aunque no creamos en el mismo Dios, hombre, tan tontos no serán todos los seres humanos, ¿no? Habrá que tenerlo en cuenta. Perdón. Gracias, muchas gracias. Bueno, y gracias a vosotros por haber organizado, ¿eh? Bueno, y felicidades a la Archidiócesis de Madrid por sacar adelante esta comisión. Pasamos la palabra a Adela, después Javier, después Gabriel de los Scouts. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Yo soy Adela González de Manos Unidas y bueno, quería compartir pues una, digamos, más allá de nuestras fronteras. Yo he estado 1 año y medio viviendo en Senegal con un gran programa agroecológico donde la mayoría de las mujeres participantes, bueno, de una zona a la de la frontera de refugiados eran musulmanas. Entonces quería subrayar 2 cosas importantes relacionadas con la Laudato Si. Uno, esa capacidad de la cultura del encuentro, porque en Senegal los católicos son un 5% y sin embargo la relación que hay con los musulmanes es magnífica y este tema, el tema del cuidado del medio ambiente nos une. Y luego que allí, de alguna manera, las parroquias, por lo menos de mi diócesis, de Zirenshore, tenían como un día de la Laudato Si. ¿Y qué se hacía en ese día? Pues se plantaban árboles. Entonces, cada grupo de la parroquia, las de la Legión de María, los catequistas, cada uno pues teníamos allí un trocito de la parcela para plantar el árbol. Entonces, yo creo que este tipo de gestos es algo que sí que habéis dicho que sería potenciar, ¿no? El tener a nivel diocesano, a nivel Iglesia Española, el día de la Laudato Si y que todos, pequeños y mayores, hagamos un gesto de alguna manera. Nada más. Gracias. Solo una cosa, Adela, por comentarte. Existe el tiempo de la creación, que está dedicado, es un mes, del 1 de septiembre al 4 de octubre, precisamente para volcarse en la Laudato Si. Pero vamos, todo el año, pero me refiero que además tenemos un tiempo, digamos que litúrgico, por decirlo de alguna forma, que el Vaticano nos propone para precisamente elaborar todo esto. O sea, eso ya en teoría existe, ahora hay que promoverlo. Siguiente teníamos a Javier, después está Gabriel y después Judith. Me toca a mí, ¿verdad? Sí. Bien, porque hay otro Javier por ahí, pero no sé quién es. Nada, yo solo quería decir que la pregunta de ¿cuál es tu sueño? Pues yo no quiero soñar, o sea, porque para soñar hay que dormir. Y lo que tengo es mucho trabajo, o sea, tenemos un montón de trabajo. Tenemos el apoyo diocesano, tenemos el apoyo de la conferencia episcopal, o sea, es el tiempo de muchísimas iniciativas. O sea, cuando llegó la encíclica yo pensé, bueno, pues como siempre la Iglesia llega 40 años tarde. Como siempre. El Papa se pronuncia sobre algo que lleva ya muchos años moviéndose. Bueno, pues ahora tenemos el apoyo del Papa. A mí me da un coraje los grupos de WhatsApp en los que yo estoy metido, que cuando llega y es la COP y todos vengan a criticar a Greta Thunberg. Hombre, pues sí que hay muchísimas cosas que hacer. Entonces ese es lo único que quería decir, que tenemos mucha tarea. Gabriel Scout, ¿tienes el audio? Ahora, ¿no? Sí. ¿Se escucha? Bueno, totalmente escucha. de acuerdo con Javier Alonso, que acaba de hablar. Y bueno, sí que quería, lo primero de todo, darte las gracias, Carlos, por esta iniciativa de las ventanas, que bueno, he podido seguir sobre todo en diferido. Han estado muy bien, la verdad. Y bueno, comentar un poco que desde el movimiento Scout Católico, al que vengo un poco representando, la aparición de la encíclica Laudato Si fue todo un aliento, ¿no? Porque fue un poco reconfirmar el espíritu de servicio que los Scouts pues llevamos trabajando desde nuestros inicios, ¿no? Entonces, todo lo que es la construcción de un mundo mejor, el ver la naturaleza, la habla de Dios y protegerla, todo eso está en el ADN mucho del escultismo, y que un papa fuera un poco el que lance esta encíclica y nos dé este mensaje tan claro, fue todo un aliento, ¿no? Incluso algunos sacerdotes, incluso obispos, pues llegaron a comentarnos, ¿no? En alguna celebración que tenían con nosotros, ¿no? Alguna misa de San Jorge o alguna celebración de la Luz de la Paz de Belén, nos hacían referencia, ¿no? Aprovechar que esta es la encíclica de los Scouts, decían, ¿no? Lo cual fue también un aliciente para nosotros seguir trabajando en un ámbito que además el movimiento Scout a nivel internacional ha asumido, que es el 8º elemento del método, que hace 3 años se incorporó como compromiso con el entorno, para igualar a todos los escultismos que hacen en el mundo, ¿no? Que algunos son más de servicio, otros eran un poco menos.
En este caso nosotros éramos de los que más, la parte del escultismo mediterráneo, y sí que fue un aliciente para ello. También comentar como algo muy interesante que ha dado en sí la encíclica Laudato Si es la posibilidad también de que tejer estas redes, ¿no? El llevar 2 o 3 años pudiendo trabajar con el grupo de ecología integral que nos coordina Fernando Fuentes, que está por ahí. La posibilidad de contactar con amigos como Gabriel del Movimiento Católico Mundial por el Clima y formar parte de esa entidad. Conocer el trabajo que hacen las entidades que trabajan dentro de Enlázate por la Justicia, todo este marco de actuación que tuvo ese culmen con la actividad conjunta debido a la COP25, ha sido toda una experiencia, ¿no? Y también eso es un resultado muy, muy positivo de esta encíclica, ¿no? Poder vernos la cara, ponernos cara a todos los que trabajamos por el cuidado de la casa común. Y para terminar, quería deciros una frase de reflexión sacada de la encíclica, que dice así: afrontemos las dificultades con alegría, dando una patada a la palabra de la palabra imposible, para construir un mundo mejor. Perdonadme, no es de la encíclica del Papa, es de Baden-Powell, del fundador de los Scouts, y la encíclica del Papa es esta: caminemos cantando y que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Se parecen un poquillo, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Judith, hasta luego. Judith, tienes el audio ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, soy Judith de Manos Unidas de Santiago, y para continuar con este sendero de la esperanza, quería ampliar algo que dijo Marco al comenzar este encuentro. Para Manos Unidas, estoy hablando desde mi punto de vista, pero creo que estaréis todos de acuerdo, para Manos Unidas esta encíclica ha sido como una especie de garante o como una carta de presentación actual, firme, con mensaje claro, de lo que representa el mensaje de nuestras campañas. A ver si me puedo explicar mejor. Es como que ha legitimado, incluso dentro de la Iglesia, o sea, del ámbito donde nosotros nos movemos sobre todo, legitima esta relación que a veces no ha quedado muy claro entre el mensaje evangélico con el mensaje que queríamos transmitir en nuestra campaña. Y muchas gracias. Muchas gracias, Judith. María Molina, tienes la mano levantada, te doy audio. Te está saliendo un mensaje. Sí, buenas tardes. Yo solo quería hacer una reflexión. Yo pertenezco al Camino Neocatecumenal y soy su representante en esta comisión. Y solo quería comentaros que para mí la Laudato Si fue como una manera de integrarme a mí como persona. Quiero decir, yo por mi manera de ser quizás, y también luego por mi profesión, que soy profesora de biología, siempre había cuidado la naturaleza o tenía cierta afinidad por la naturaleza, y por supuesto escuchaba las campañas de reciclaje y de reutilización y todo lo demás. Y por otro lado, yo iba a mi comunidad y rezaba y consumía sacramentos y vivía mi fe desde el punto de vista personal y comunitario, pero eran dos cosas que iban en paralelo. Cuando llegó Laudato Si, eso se encajó, se ancló y adquirió un sentido pues que nace pues desde la espiritualidad de Francisco, que también desarrolla el Papa, ¿no? De esa manera tan integradora. Y yo creo que esa es la idea, esa es conseguir que todos nuestros hermanos, cada uno en su movimiento o en su grupo o en su parroquia, conseguir integrar esta necesidad que surge de cada uno de nosotros, que es el respeto por todo lo vivo, porque eso da sentido a nuestra propia existencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos como el espíritu nos alienta, ¿no? Porque por lo menos yo lo vivo así, trabajar para la diócesis o en esta comisión es como un empuje del espíritu. Entonces, si lo vivimos así desde un punto de vista integrador y desde un punto de vista de la llamada a trabajar por la casa común, creo que adquiere otro significado que nos impulsa. Y solo quería comentaros esto.
Muchas gracias. ¿Sabes? Estamos totalmente fuera de horario, o sea, ya estamos totalmente fuera de horario de programa habitual, pero o sea, sentiros libres para abandonar el marco este virtual cuando queráis, pero vamos a seguir un poquito más aprovechando que todavía tenemos manos por ahí levantadas. Sandra, ¿querías decir algo? Sí, no, simplemente es que, bueno, hablábamos del futuro, ¿no? Del futuro. Yo creo que para pensar en el futuro de esta Laudato Si, no hay que perder de vista este presente en el que nos encontramos. Y yo creo que este año de reflexión de la Laudato Si habría que incorporar y cuidar mucho el tema del cuidado, ¿no? Valga la redundancia. Hemos visto que en esta pandemia del coronavirus pues se ha puesto de manifiesto muchos problemas que había, que era pues, el tema de los ancianos, ¿no? El tema de los trabajos esenciales, que poco se han valorado esos trabajos y que poco valorados en todos los sentidos, ¿no? Desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Recuperar un poco todo el tema de la economía de proximidad, porque la economía de proximidad también es ecología, al final. Yo creo que, bueno, que en este año de reflexiones de la Laudato Si se podía también trabajar en estos aspectos. Y, por ejemplo, desde la Fundación Pablo VI, nosotros estamos trabajando también en el Observatorio de Bioética, que tenemos, aparte de las reflexiones sobre ecología integral, en este tema del cuidado. Fernando. Me gustaría ya concluir y sintetizar lo que es Laudato Si para mí, dos claves. Una, que lo ambiental tiene un planteo social, como dice el propio texto. Y segunda, que es muy importante de cara al trabajo que tenemos que hacer en las diócesis, en las comunidades, el que el cuidado de la creación forma parte de la fe. Es decir, nosotros no repetimos el discurso de los ambientalistas, sino que nos incorporamos como compromiso de la fe. Porque eso, si lo abrimos el camino en la mentalidad de nosotros como cristianos, yo creo que entrará la cuestión ecológica. Si no, va a ser dos mundos divididos. Yo creo que son dos claves. Muy bien. Creo que ya no. Gabriel, venga la última. José Antonio, la última. Gabriel, te doy. Yo simplemente, aprovechando que está aquí don Carlos, dentro del año Laudato Si, desde el dicasterio, se propone un programa de 7 años, un camino de 7 años, en distintos estamentos, y uno de los estamentos es la diócesis. Ojalá la diócesis de Madrid se pudiese sumar como iniciativa a emprender este camino de 7 años para la conversión ecológica completa de la diócesis. Es un desafío, lo sé, pero ojalá, don Carlos. Por mi parte, está hecho. Hace falta que tenga gente que me siga. Nos somos dos por lo menos, ¿vale? Los que sois de aquí, de la diócesis. Y me pondré en contacto con el presidente de la comisión. José Antonio. Sí, muchas gracias por las opiniones. Me ha gustado mucho, he aprendido mucho en esta webinar. Y bueno, voy a compartir de un detalle que no se ha nombrado, y anoche en la UCA de Argentina, en una videoconferencia, salió que cada vez que decimos Laudato Si, estamos diciendo alabado seas. Y para mí fue revelador, porque Francisco ha conseguido con esta encíclica que cada vez que la nombramos estamos alabando al Señor. Entonces para mí anoche fue revelador, porque no había caído en ese detalle y me gustó mucho. Bueno, pues yo empecé con la encíclica de Laudato Si. Yo llevaba mucho tiempo en los movimientos sociales y medioambientales, y para mí la encíclica fue una revelación. Fue algo, y más cuando puso como ejemplo a San Francisco en la encíclica, pues yo soy franciscano, de la Orden Franciscana Seglar. Entonces para mí supuso mucho, porque yo he echado en falta esa parte que me faltaba en los movimientos sociales, ver lo que habéis estado hablando constantemente, la parte social y la parte más espiritual, la parte más cercana al Señor, ¿no? Entonces, para mí supuso mucho. Pero, excepto casos como Madrid, que ha habido un montón de gente que he conocido, maravillosa, y tenéis la gran suerte de tener el respaldo del cardenal,
desde aquí le saludo al señor cardenal, porque tenéis el respaldo, porque en otras diócesis no lo tenemos. Excepto los casos puntuales de Madrid y el sur de América, que yo estoy conociendo muchísimos proyectos de Laudato Si en el sur de América, esa alegría que yo empecé con Laudato Si es verdad que cada vez va a menos, porque se habla mucho de Laudato Si, pero no acaba de arrancar. Es verdad que arrancará poco a poco, pero como decía el compañero anterior, no hay tiempo. Y yo lo que me preocupa, y ya concluyo, es el post-Francisco. Vamos a ver, yo me gustaría que el Papa Francisco durara mucho tiempo entre nosotros, pero el Papa tiene una edad y entonces yo me preocupa si esto va a ser una moda, como antes Fernando apuntaba, que hay muchos documentos que luego pues, se quedan en una moda, o si después de la época de Francisco esto va a seguir para adelante. Eso es la preocupación mía personal. Y lo digo porque últimamente estamos viendo en la pandemia, por ejemplo, una cosa tan básica como los problemas que se van a acontecer a partir de ahora, que lo apuntaba también otro de los panelistas, es que va a haber mucha pobreza. Y una cosa tan básica como es hablar del tema de la renta básica familiar, que lo ha apuntado el Papa Francisco estos días, pues claro, nos llevamos los cristianos, nos llevamos unas sorpresas cuando la Conferencia Episcopal Española, pues esos temas se quedan ahí un poco que nos descuadran cuando no va la opinión tan conjuntada con el Santo Padre. Bueno, yo concluyo con eso y que gracias y un saludo a todos, que he aprendido mucho estos días y espero veros estos días que siguen. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, gracias a Dios nos acercamos a Pentecostés, hay que tener fe en el Espíritu Santo que va a actuar, que siempre actúa, así que esperemos que la era post-Francisco sea igual que la de Francisco al menos. O sea, que el Espíritu Santo seguro que nos sorprenderá gratamente, porque para eso Dios no deja de sorprendernos, ¿no? Igual que la naturaleza. Ya llegamos al final. Yo no sé si don Carlos quiere cerrar. Lo único, antes de cerrar del todo, es mostraros un poco vuestra votación de hoy. Teníamos un 54% de los que habéis hecho la encuesta de que, a ver si se puede compartir, y un poco para que veáis los resultados. Esto nos lanza un mensaje también a la Comisión Diocesana de Ecología de la continuidad o no de este programa de las redes, de plantearnos si tenemos fuerza, ilusión y demás para seguir haciendo algo así. Y tanto la encuesta que hicimos en el último programa como en el penúltimo programa como en el último, salía un poco favorable pues, a continuar haciéndolo, y sobre todo la parte primera, pues que os gustaría continuar, ¿no? O sea, que continuar el programa. Entonces esto ya no lo plantearemos en la comisión y lo haremos, si seguimos haciéndolo, pues sería en este mismo formato durante este año, de invitaros a todos y que sea una ventana donde podamos compartir la vivencia, el camino y sobre todo esta ilusión, porque la encíclica Laudato Si nos una a todos, ¿no? También con la sociedad civil como un ágora de encuentro. Por mi parte, don Carlos, no sé si usted quiere clausurar oficialmente tanto la semana como los 10 programas. Yo no querría clausurar, sino que continúe esto. Que seas capaz también tú, con la ayuda que necesites, no digo que sea permanente, pero que no se termine, ¿no? A mí me parece que esta es una reflexión que tenemos que seguir haciendo. Porque antes, yo no sé si era Sandra o quién es la que dijo que el tema del cuidado, que yo también hablaba de él, porque Dios creó las cosas y nos mandó cuidarlo. Y nos mandó que sirviese para todos, ¿no? No para unos pocos, ¿no? Pero el tema del cuidado es importante, es decir, es muy esencial. Lo estamos viendo. En esta pandemia hemos visto la cantidad de ancianos muertos, solos. A veces, pues eso. Es decir, el cuidado y la ecología humana, a pesar de todos los cambios que ha habido en la sociedad, es importante llevarla a las últimas consecuencias. Porque eso es parte de la ecología también. Naturalmente, cuando ya no se cuida al otro, al que tengo más a mi lado, pues fijaos lo que puede suceder con las demás cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un tema esencial e importante, ¿no? Y las consecuencias que tiene
la Laudato Si para la vida y para el paradigma que os hablaba antes de la convivencia es fundamental, es fundamental. Entonces yo pienso que podíais seguir, ¿no? En la medida en que podáis, esta reflexión, que no tiene por qué ser toda una semana, pero puede haber momentos, cada trimestre o lo que fuere, no sé cómo es mejor hacerlo para todos, ¿no? Pero me parece que debe de seguir. Y además mostrando también proyectos concretos que hagamos, que yo creo que eso es importante. Ver, hay algunas cosas que se están haciendo. A veces poquitas, pero bueno, se están haciendo. Yo creo que es bueno animarnos también con lo que se hace. Antes hablaban los scouts, a los que yo aprecio de una manera especial. Aquí en Madrid tiene una fuerza grande el escultismo católico, pues yo creo que están haciendo un trabajo muy bonito, ¿no? Con ellos se puede contar, son muchos jóvenes. Por otra parte, yo os digo también, antes hablabais de los jóvenes, yo ayer o antes de ayer, ya no recuerdo porque tengo tantas reuniones que además ahora se multiplican, porque como es fácil hablarlo aquí, pero que era los jóvenes a nivel de la delegación de juventud, yo les propuse hacer un plan que ellos fuesen un plan de esperanza, no solamente para el momento que estamos viviendo, sino para el futuro, y que le construyan y le hagan. Y han hecho un trabajo precioso, ¿eh? Han hecho un mapa de las realidades en las cuales habría que trabajar, unos objetivos del plan de esperanza y unas fases también para cumplir esos objetivos. Bueno, yo creo que esto es algo especial e importante, ¿no? Parece que los jóvenes están moviendo y a ellos se les podría invitar también a estas cosas, ¿eh? A través de la misma delegación. Y muchas gracias. Perdonad que yo haya llegado tarde, pero uno cuando tiene muchas cosas no puede estar en lo que más le gusta a uno. Yo por mí me gustaría estar mucho más en otras cosas que en las que estoy. Pero bueno, por lo menos dar posibilidades que lo hagan otros que incluso tienen más capacidades que uno mismo para hacerlo. Que el Señor os bendiga. Hoy es María Auxiliadora, la fiesta de los que hemos sido antiguos, no solamente de la familia salesiana, y los que hemos sido antiguos alumnos de los salesianos, pues para nosotros es importante. Si os parece, para los que queréis, pues rezamos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la Virgen fue ecologista, ¿eh? No lo dudéis, ¿eh? No lo dudéis. Nos hace creer en todos también, y a todas las situaciones. Hasta siempre. Muchísimas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias, Fernando, Marco, Sandra, Gabriel, Eduardo, José Luis. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en este mes de camino. Y bueno, seguimos colaborando, seguimos a vuestra disposición y en lo que podamos ir juntos, mejor que separados. Un abrazo, hermanos. Feliz Pentecostés dentro de nada.